Hola, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con Rodrigo Pacheco, gerente técnico de HACCP Chile. Sabemos que HACCP es un sistema de prevención para evitar la contaminación alimentaria. Además lleva el registro de todos los riesgos de contaminación. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, gracias. Rodrigo, ¿qué tipo de análisis llevan a cabo en un alimento para determinar si es o no peligroso para la salud humana? Y en caso de serlo, ¿cuáles son las acciones que se toman al respecto? Bueno, son varias preguntas. En realidad se hacen diversos análisis de diferentes naturalezas, análisis químico, algunos físicos, otros microbiológicos. Va a depender un poco de la naturaleza del alimento y por otra parte del reglamento que se está aplicando. En muchos casos se hacen análisis de pesticidas, plaguicidas, otros microbiológicos como tal vez salmonela, listeria, y algunos físicos para determinar, por ejemplo, ausencia o presencia de cuerpos extraños o metales. En virtud de esa condición, se define que un alimento es apto para el consumo humano y no peligroso, efectivamente. Rodrigo, ¿cuál es el factor de riesgo más importante que se debe considerar para los seres humanos a la hora de consumirlos? Bueno, son distintos, diferentes. El riesgo va a depender muchas veces del huésped. ¿Qué significa eso? De la persona. No es lo mismo que una persona completamente sana consuma un alimento como tal vez podría ser un adulto mayor, o un niño, o una mujer embarazada. Dependiendo de la fortaleza del sistema inmunológico, el riesgo de esa persona va a ser mayor. ¿Cuáles son las consecuencias de estos riesgos? Bueno, diversos. Va a depender mucho del tipo de peligro al cual esté expuesto. Si lo miramos desde el punto de vista más técnico, existen tres peligros: el físico, el químico y el biológico. Desde el punto de vista de estos peligros, algunos pueden ser muy locales, como tal vez los peligros físicos, la pérdida de una pieza dental o una herida, y en algunos otros casos, como por ejemplo en el caso de los químicos, algunas enfermedades mucho más graves, como incluso el cáncer. Y desde el punto de vista biológico, de los peligros biológicos, pueden haber pérdidas, por ejemplo, de unas fallas renales, pueden haber pérdidas, por ejemplo, de sensibilidad de los nervios periféricos, como podría ser el síndrome de Guillain-Barré. Podrían haber incluso ocasionar hasta la muerte en cualquiera de los dos peligros anteriores, incluso también el tercero. Por lo tanto, los riesgos son variados. Pensamos que son tal vez muy acotados a dolores de estómago o incluso fiebres, vómitos o diarrea, pero la verdad que pueden ser mucho más complejos que esos. ¿Y cuántas maneras existen de contaminación? Bueno, vías de contaminación hay diversas. Si uno lo mira desde el punto de vista de los peligros, va a depender de la naturaleza del producto, incluso desde la producción primaria, desde el cultivo, o desde la parte pecuaria, desde la ganadería, los peligros están presentes. Si tú lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista de una hortaliza, una fruta, estos son cometidos a controles sanitarios o control de plagas, por ejemplo, y uno agrega pesticidas. Esos pesticidas pueden estar presentes en el alimento si no se toman las medidas fitosanitarias apropiadas, como por ejemplo tal vez los periodos de carencia o los periodos de cuarentena de esos productos. Y en el caso, por ejemplo, de los productos pecuarios, todo lo que tenga que ver con temas de antibióticos, residuos, digamos, antibióticos, residuos veterinarios, o las propias bacterias que son propias del mismo medio ambiente en el cual están conviviendo tanto animales como el mundo vegetal, son parte de esa misma carga microbiana. Por lo tanto, las vías de exposición son distintas. En algunos casos pueden ser dentro del mismo proceso de fabricación, cuando ingresan las materias primas y no haya control de los proveedores a los cuales se están comprando, que no tengan su resolución sanitaria, que no tengan ciertos sistemas de inocuidad y calidad alimentaria preestablecidos. El mismo manipulador de alimentos, cuando no tiene una higiene personal adecuada, ¿cierto? No hay un lavado de manos suficiente y reiterativo dentro del proceso de fabricación. Bueno, las vías de exposición son múltiples. Cuéntanos un poco cuáles son las normas que se debe cumplir para que los alimentos sean completamente confiables, para el consumo humano. Bueno, en Chile, y como casi todo el mundo,
las normas directrices son del Códex Alimentario, ¿ya? El Códex es una institución a nivel global que agrupa a más de 180 países y se definen a través de comités de expertos distintas normativas y controles que se deben tomar para que haya un comercio seguro en el mundo. En Chile, el Códex Alimentario se traduce en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el Reglamento 977, en el cual establece ciertas características y condiciones que deben tener los alimentos a la hora de ser consumidos y que garanticen la inocuidad de estos alimentos, que sean inocuos y sean sanos. Dicho aquello, en el mundo, en la década de los 70, se instauraron ciertos sistemas de inocuidad alimentaria, como es el HACCP, que es Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control, que hoy día el mundo entero lo define como una piedra angular a la hora de controlar, reducir o eliminar aquellos peligros propios de los procesos de alimentos, que lo conocemos como el HACCP, que también está instaurado en su artículo 69 del Reglamento Sanitario de Alimentos como un tema mandatorio junto con las buenas prácticas de manufactura. Esos serían como los grandes sistemas a nivel local. Sin embargo, hay otras iniciativas a nivel global, como la GFCI, que es la Global Food Safety Initiative, que reúne los principales estándares de inocuidad alimentaria. Dentro de eso están BRC, IFS, FSC 22000, una serie de estándares que se dicen que todos te entregan el mismo nivel de protección y la industria lo reconoce como tal. Rodrigo, cuéntanos un poco cuál sería el impacto en Chile de la nueva ley de inocuidad de alimentos en Estados Unidos. Bueno, el impacto principal de esta modificación del Acta de Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos tiene que ver con temas de infraestructura y de control preventivo. Lo que hizo Estados Unidos después de los ataques terroristas en el año 2011 es definir cuál era su infraestructura crítica, y en esa infraestructura crítica se dieron cuenta que el abastecimiento de alimentos era predominante y si era un factor de riesgo a la hora de entrar estos alimentos de distintas partes del mundo a este país. Dicho aquello, se instauraron una serie de requisitos que tienen que ver con la defensa alimentaria. ¿Qué significa esto? Que los países debían instaurar protocolos que permitieran evitar la malintención o el sabotaje dentro de los establecimientos de alimentos. Y por otra parte, se definieron muchos temas que tienen que ver con los controles preventivos y los análisis de riesgo asociados a los procesos. O sea, cómo definíamos que una determinada medida era eficaz a la hora de prevenir ese peligro. Yo creo que esas son las grandes características o la implicancia que tiene la normativa, incluso con otras medidas como podrían ser los temas de trazabilidad, lo que se llama el PTI, que es la iniciativa de trazabilidad. Entonces, ¿cómo logramos conocer la historia completa de un producto desde que está en la época de la producción primaria hasta el consumidor final? ¿Cómo conocemos toda su historia? Esos son los grandes desafíos principalmente de la industria a nivel local. Y para finalizar, ¿cuáles serían los grandes desafíos en la gestión de los peligros y riesgos alimentarios? Los grandes desafíos los veo desde el punto de vista de cómo la industria es capaz de incorporar los avances científicos y la nueva información disponible. ¿Qué significa esto? En el pasado, lo que antiguamente tal vez no era conocido como un peligro, el día de mañana sí tal vez lo es. Por lo tanto, ¿cómo se generan estas medidas y que estas medidas sean realmente eficaces y eficientes? Porque muchas veces las medidas que están dentro del proceso no logran mitigar los riesgos que están asociados dentro de la producción. Por lo tanto, si a mí me preguntas cuáles son los principales desafíos, es cómo incorporamos todo este conocimiento científico en las industrias para que puedan desarrollar medidas realmente eficaces. Y que por otro lado, todos los profesionales que están dentro del sector tengan conocimientos para poder aplicar estos procesos, que yo creo que serían uno de los grandes desafíos que hay dentro del sector. Muy pocas universidades, por ejemplo en Chile, tienen incorporado dentro de sus mallas todas las normas normativas, digamos, a nivel global y cómo realmente se aplican, ¿cierto? Porque realmente esto está basado en la ciencia, no es algo que uno lo mira como un factor de calidad, los productos son inocuos o no lo son. No es como cuando uno compra un artículo electrónico y dice, ok, yo tengo la posibilidad de tener
tantas unidades defectuosas dentro del proceso. Yo no le puedo decir al mundo, mire, ¿sabe qué? Yo tengo una probabilidad de encontrar dentro de este alimento tal vez dioxina o podría encontrar arsénico. No, aquí los alimentos tienen que estar exentos de esa condición. Entonces ese es el gran desafío. Rodrigo, gracias por darnos la posibilidad de entrevistarte y dar a conocer un poco más de lo que hacen ustedes como HACCP. Y por sobre todo agradecer al restaurante Ambrosia por permitirnos realizar esta entrevista, ya que está en el lugar número 24 de Latinoamérica. Rodrigo, muchas gracias. Gracias.